Buenas tardes, queridos estudiantes. Iniciamos nuestra clase de filosofía del lenguaje. Voy a terminar con Quine ya simplemente con una idea. A ver, y es la de que la indeterminación de la traducción también se reproduce dentro de casa, en el sentido de que les he puesto yo ejemplos de un nativo cuya lengua por primera vez se va a traducir a otra. El caso de un lingüista que está elaborando un diccionario. Ahí tenemos nosotros dos lenguajes, pero esa misma situación sucede con el niño pequeño, con el bebé, el infante, que está aprendiendo la lengua materna. Entonces, podemos aplicar el mismo género de consideraciones que se ha hecho con respecto a Gabagai, en el sentido de una expresión de un lenguaje extranjero, con expresiones de la lengua materna. ¿Sí? Entonces, simplemente con eso quisiera, voy a añadir esa idea para que quede constancia de que tanto la indeterminación de la traducción cuanto la inescrutabilidad de la referencia reaparecen en la propia lengua de uno. ¿Sí? A ver, entonces, sí, suspendí un momento el video para que quien vea en otra hora no tenga que esperar tanto tiempo hasta que yo acabe de escribir en esta oración completa en la pizarra. Bueno, con ello creo que he dado una visión de las ideas principales de este artículo sobre la relatividad ontológica. Y tal vez, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, una crítica al respecto. Yo sé que son tesis, es una tesis las que hemos visto, la indeterminación de la traducción, la inescrutabilidad de la referencia, realmente son tesis que podemos decir están un tanto alejadas del sentido común, y puede ser que ustedes o nosotros experimentemos resistencia con respecto a si la aceptamos o no. ¿Sí? Bueno, en todo caso creo que con esto ya me acerco a poner punto final a este autor Quine. Quizás para redondear valdría la pena decir qué es lo que pasa en el ámbito de las teorías científicas, que un fenómeno que está estrechamente relacionado con la indeterminación de la traducción o la inescrutabilidad de la referencia. Y es lo que se conoce con el nombre de la indeterminación de las teorías científicas por la evidencia. Perdón, es la subdeterminación de las teorías por la evidencia. A ver, ¿qué significa esto? Que si tenemos nosotros dos teorías
científicas, o que pretenden ser científicas con respecto a un campo de estudio, a una área de conocimiento, digamos, por ejemplo, T1, T2, bien, sabemos que una teoría simplemente es un conjunto de oraciones. Hay algunas que son observacionales, otras que son teoréticas. Y aquí a nivel teorético, los postulados, los axiomas, las hipótesis que manejan ambas teorías son diferentes, pero en cambio a nivel observacional, ¿sí? Ay. Bien, la evidencia observacional presta apoyo semejante, similar a ambas teorías, de modo que si nosotros quisiéramos apelar a la observación para que sea ella la que nos diga cuál de las dos teorías es más aceptable, cuál es la que se ajusta o se adecua mejor a la observación, lamentablemente ese método empírico no nos va a servir, ¿sí? Puesto que la evidencia avala casi igualmente bien tanto a la teoría 1 como a la 2. De modo que eso es lo que se llama la subdeterminación. La observación no es lo suficientemente potente como para indicarnos cuál de las dos teorías es la mejor. ¿Sí? Bien, entonces la evidencia está por debajo de o no cumple las expectativas que un empirista desearía de ella o lo que esperaría de ella. Que me diga, por ejemplo, pensemos en... tengo un ejemplo. No sé si alguien de ustedes me puede dar un par de teorías que estén relativamente acogiendo todos los datos empíricos y sin embargo sus postulados teóricos sean diferentes. De modo que la observación no nos puede decir cuál es aceptable y cuál no. Es un ejemplo histórico, ¿no? Eh, piensen ustedes en el heliocentrismo y el geocentrismo. Son dos postulados opuestos y sin embargo ambas astronomías pueden explicar muy bien los fenómenos celestes y además pueden concordar con todos los datos observacionales. Bueno, en realidad podríamos decir que ¿por qué el geocentrismo fue asumido por la mayoría de los científicos hasta la modernidad? Es que nosotros no sentimos que la Tierra se mueva. Aparentemente lo que vemos es que es el Sol el que sale y el que se pone. ¿Sí? Ahora, ¿qué razones tenemos para preferir el heliocentrismo al geocentrismo? Son cuestiones de, por ejemplo, simplicidad de la teoría.
En ambos casos, yo puedo predecir eclipses con aproximadamente la misma exactitud, pero, o si quieren ustedes, la posición de los planetas. Pero la cuestión es que en una teoría es más complicado ese cálculo, en la otra es más fácil. Entonces es la simplicidad como un valor epistemológico el que decide cuál teoría es preferible. ¿Sí? La evidencia es incapaz de decirnos cuál de las dos teorías será la mejor. ¿Sí? Entonces, esa es la subdeterminación de las teorías por la evidencia sensible, obviamente. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, esto es simplemente una tesis que forma parte del sistema de Quine, que está en la misma línea, en la misma dirección de los dos fenómenos que ya hemos visto, de la indeterminación de la traducción entre dos lenguajes. Se supone que lo que permanece constante al pasar de una lengua a otra es el significado. Y veíamos también que la referencia, no solo el significado, sino la referencia también está indeterminada. ¿Sí? Lo cual quiere decir que, nuevamente, que al momento de fijar cuál es el significado y la referencia de las palabras que conforman el lenguaje, la observación no nos permite avanzar mucho en ese aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que apelar a otros mecanismos que van más allá de la experiencia. Bueno, entonces creo que con esto de mi parte cerraría lo que es la filosofía del lenguaje, por lo menos en su tesis principal es según Quine, y quiero ahora empezar con Wittgenstein, a menos que ustedes tengan algún comentario, una crítica o una opinión personal con respecto a lo que hemos visto de este autor. ¿No? Bueno, entonces voy a tomar una foto de esto y borro el pizarrón. Denme unos segunditos.